Bienvenidos amigos, un episodio más de este podcast sobre terapia cognitivo-conductual. Como cada semana me encuentro con Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola Carlos, muy bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí una vez más después de un tiempecito. Otra semana de descanso. Correcto. Y es que es lo que nos ha costado un poquito para encontrar la continuidad. A veces los fines de semana son los más cargados porque tenemos maestría o porque tenemos diplomados o porque tenemos alguna otra cosa que impide que grabemos. Pero no hemos dejado de grabar como más de una semana, entonces ahorita estamos retomando el ritmo. Vamos continuos. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Gaby? Hoy nos ocupa un tema muy interesante, muy práctico también, sí. Que es el cómo se estructura una sesión en terapia cognitivo-conductual. Okay. ¿Me estás diciendo que entonces las terapias se tienen que estructurar? Pues resulta una gran ventaja porque nos ayuda a ser muy eficientes con cada una de las sesiones que llevamos con nuestros consultantes, ¿no? Nos ayuda a ser también bastante resolutivos y a ocupar de manera eficaz el tiempo que disponemos con nuestro consultante, que finalmente el objetivo es resolver o alcanzar ciertos objetivos que tiene el paciente. Y fíjate que esa es una de las cosas que no nos enseñaron cuando estudiamos. Yo, por ejemplo, voy a ventilar. No es cierto. No lo voy a ventilar, es que igual no lo sabíamos. Entonces a nosotros nos educaron con un modelo tradicional de terapia en el cual pues esto era como que muy libre y tenías que dejarlo fluir. Y muchas veces, te digo, malamente no nos los enseñaron, pero nosotros buscábamos como preguntar muchas cosas, ver qué sacaba el consultante y a partir de ello decir, bueno, con esto voy a trabajar. Pero esto pues nos impide el poder tener una estructura y nos impide poder medir si estamos logrando los objetivos o no. Así es, y nuestra intervención del día de hoy fue útil para el paciente, si va a resolver algo esta semana, si le aporta herramientas, si le aporta algo que pueda hacer un poquito más llevadero todas estas situaciones con las que lidian los pacientes semana con semana. Algo que me gusta mucho de la TCC precisamente es que es muy estructurada y te dice de dónde a dónde puedes jugar o estirar la liga en cuanto a cada etapa de la estructura que vamos a ver a continuación, pero esto nos da como un camino por donde ir y nos permite evaluar qué tan eficaz fue la sesión para el consultante y qué tan bien nosotros nos pudimos adaptar al modelo cognitivo-conductual. Ajá, así es, por así decirlo, qué tan apegados estuvimos a lo que número uno, a lo que teníamos que trabajar en esa sesión o a lo que sigue después de lo que ya veníamos trabajando o después de nuestra conceptualización, y sobre todo a brindar estrategias o a brindar intervenciones que sean significativas para nuestros consultantes. ¿Qué tanto puedo dejar que esta sesión el consultante hable y vea que también se está reestructurando por sí mismo, o qué tanto puedo modificar lo que vimos la sesión anterior para que esta semana sea diferente? Sí, podemos ahí jugar con las intervenciones, con qué se necesita, a lo mejor si se necesita cambiar de estrategia, o no sé, dependiendo de la evaluación que se haga. Sí, el hecho de que nosotros podamos ocupar esta estructura permite que la TCC hasta el momento sea el modelo de intervención terapéutica con mayor evidencia empírica dentro de todas las terapias basadas en evidencia, porque precisamente puedes medir en gran parte en dónde estás haciéndolo y cómo es que lo estás haciendo, ¿no? Por ahí decía la doctora Froxan, que ya estoy metiendo comercial aquí, pero decía que un terapeuta no es malo por lo que hace, sino por no saber explicar por qué lo que hace está funcionando. ¿Sí? Entonces, si tú puedes explicar, ok, esta reestructuración está en esta conceptualización y nos permite que nosotros la podamos aplicar y el consultante va a tener este beneficio, tú estás explicando por qué lo que estás haciendo tiene eficacia. Sí, no, claro. Y entonces nos decía que nosotros pudiéramos ocupar, vaya, estoy hablando ahora de otro modelo terapéutico que es como la Gestalt. Dice, nosotros podemos ocupar una técnica de una silla vacía si es que tú puedes explicar por qué esto le va a funcionar. Y hacía el ejemplo con un árbol. Bueno, estamos tomando como que un paréntesis muy interesante para esta situación, pero hablaba acerca de que hay personas que abrazan árboles. Y dice, si esta técnica o esta actividad está justificada dentro de una conceptualización en la cual tú me puedes explicar por qué el yo abrazar un árbol tiene sentido con lo que estamos haciendo. Hablaba, por ejemplo, de, no sé, liberar el estrés, estaba justificado. Pero si, por ejemplo, la explicación era que cuando tú abrazaras al árbol, la energía de la tierra te iba a curar, iba a llegar y fluir
Así es. Entonces, en este momento ya no estaba justificado el por qué hacerlo, ¿no? Ahora, me regreso a lo que estábamos hablando de la estructura de la sesión y el hecho de que nosotros podamos tenerlo todo no tan cuadrado, porque de hecho no lo es, pero de que sí podamos controlar un poquito esta situación, nos permite conocer en dónde estamos y por qué lo que estamos haciendo funciona. Claro que sí, creo que de esto rescato mucho el valor terapéutico de lo que estamos aplicando, ¿no? Finalmente tiene que ir dirigido a un objetivo y tiene que aportar algo en esa semana y tiene que aprovechar de manera eficiente los recursos que disponemos con nuestro paciente, y uno de esos recursos es el tiempo en sesión. Así es, sí. Otra de las ventajas que tiene la terapia cognitivo-conductual es que como está muy enfocada en objetivos, se logra reducir el número de sesiones, a diferencia de modelos tradicionales que, bueno, habíamos escuchado hasta 5 años en los que estás en terapia y, digo, al final de cuentas también se convierte en un modelo de negocio. Claro que sí, sí, asociación libre, ever y forever. Pero no vamos a... ¿Quiénes Claro somos para no, juzgar a aquí ningún no. modelo? Ahora, No somos nosotros para juzgar. esto está bien padre porque también la estructura de la sesión funciona para que a nosotros como terapeutas se nos evalúe y califique. Entonces, nosotros tenemos una escala de evaluación en la cual nos dicen si estamos haciendo terapia eficiente o pues estamos nada más ocupando 1 hora y ver qué podemos rescatar para poder trabajar por semana. Así es, muy bien. ¿Cuál dirías, Carlos, que es el primer ítem o la primera cosa que tenemos que hacer cuando estamos en una sesión con... Ok, antes de entrar con la sesión, creo que es importante hablar que esta estructura, y bueno, apenas lo recordé, pero esta estructura está diseñada para una 4ª o 5ª sesión, hablando de, por ejemplo, que las primeras 4 sesiones las ocupamos como de evaluación, en donde nosotros sí recabamos mucha información, se tienen que aplicar unas baterías, también se aplican, si es que se realizan, y ya cuando iniciamos con el proceso terapéutico, en todas las sesiones vamos a encontrar esta misma estructura. Así es, sí. ¿Vale? Ahora, esta estructura nos ayuda porque de inicio nosotros somos como quien lleva la guía de la sesión y conforme va avanzando, en algún momento el consultante se tiene que hacer cargo de esta estructura. Sí, es como lo decíamos en episodios pasados, ¿no? Es una terapia muy colaborativa, pero de inicio tenemos que establecer un poquito la pauta de cómo se van a llevar ciertas cosas. Psicoeducamos al paciente de cómo se realiza el trabajo en psicoterapia cognitivo-conductual, y justamente una de esa parte como de la psicoeducación es educar al paciente en que nuestra estructura tiene un orden. No es así porque queramos ser rígidos e inflexibles, simplemente queremos optimizar y queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos en sesión, que es muy valioso y por el cual nuestro consultante está pagando. Ok, ahora sí ya voy a entrar con el primer ítem, que es la revisión del estado de ánimo. Así es, lo primeritito que tenemos que hacer es preguntarle al paciente cómo viene en esta sesión o cómo le fue un poquito en su semana. Tenemos que dirigir mucho el discurso a actividades que hayan hecho que estén relacionadas con el problema del consultante, porque muchas veces nuestros pacientes tienden un poquito a divagar, ¿no? Respecto a cómo les fue esa semana, tienden a darnos detalles que pueden llegar a ser un poco improductivos y que al contrario pues reducen el tiempo que tenemos para intervenir en esa sesión, ¿no? Entonces sí somos muy puntuales en aclararle que aquello que tenga que ver con a lo mejor con el problema que está consultando, algo muy relevante que haya pasado en esa semana y de que cual quisiera hablar o quisiera resolver, etc. De hecho, nosotros revisamos el estado de ánimo sesión con sesión, porque cuando nosotros hacemos la etapa de evaluación, regularmente se busca establecer como una línea base del estado de ánimo del consultante. Por eso a veces nos apoyamos de baterías, por ejemplo, para medir los niveles de ansiedad o de depresión, bueno, de síntomas depresivos y síntomas ansiosos. Y entonces generamos como una línea base, y entonces cuando llega el consultante buscamos generar u operacionalizar, mejor dicho, este proceso en el cual le preguntamos, oye, del 1 al 10, como una manera un tanto subjetiva, no tanto para el consultante, del 1 al 10 cómo te sientes el día de hoy, donde 0 o 1 es como lo más triste, lo más devastado que te puedas sentir, y 10 es como el estado más óptimo de ánimo al que te gustaría estar. Y el consultante empieza a tener su propia medida, y de inicio te dice, no, pues sabes que vengo en un 5, en un 6, en un 3, en un 4, en un 10, no sé. Y nosotros indagamos en el por qué es que este estado de ánimo se mantiene así, y buscamos atribuirle características o nivel de control al consultante, como ¿tú qué dirías que hiciste esta semana para que este estado de ánimo se mantuviera así? Correcto, y también nos sirve para que nuestro
consultante pueda comenzar a monitorearse de manera autónoma mientras no esté en el consultorio, ¿no? Y empezamos a ser muy como conscientes en un sentido muy cognitivo, ¿no? De qué estoy haciendo y cómo lo que hago aporta a mi recuperación o aporta a ser autónoma independientemente de la terapia. Sí, porque poniendo un ejemplo como que no tiene nada que ver con estos, pero ¿sabes qué? Es que toda la semana estuvo lloviendo y me sentí muy triste. Okay, y entonces nosotros encontraríamos el por qué algo que es externo al consultante, que está fuera del control, pudiera generar tanto impacto, ¿no? O sea, es como hacerlo responsable de que gran parte del estado de ánimo depende de él, y cuando las cosas van bien es porque él lo está haciendo bien. Correcto, sí. Ahora, este es el primer ítem. Regularmente nos toma, puede ser hasta 10, 12 minutos, ¿sí? En el cual a veces pareciera que es charla vacía, pero cuando tú sabes qué cosas preguntar para generar la retroalimentación de cada cosa que te va diciendo, es muy útil para el desarrollo de la sesión a futuro, ¿no? Correcto. Pausa. Antes de esto, cabe recalcar que nuestras sesiones de psicoterapia cognitivo-conductual están programadas para durar de entre 50 y 59 minutos. Sí. ¿Sale? Esto es como cuando nos evalúan en el uso efectivo del tiempo, hay un ítem en el cual te dice que si tú llegas hasta los 50 minutos, está en una buena sesión. Si llegas hasta los 59, es una buena sesión. Si la terminas antes o después, es un uso no efectivo del tiempo, entendiendo que también se puede pasar. Sin embargo, nos explicaban que para esto también tendría que estar conceptualizado como esta sesión va a ser un poco más larga por esto y nos vamos a llevar hora y media, así es, por el tipo de trabajo que se realiza. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es el ítem número 2? El ítem número 2, si no mal recuerdo, es el puente con la sesión anterior, ¿sale? Tiene un nombre muy específico, por eso se me iba un poquito la primera parte del como que ahora que recordar de la sesión anterior, era el puente. ¿A qué nos referimos con puente? Hacemos como una especie de retroalimentación que venga del paciente respecto a qué es lo que recuerda de la sesión anterior, qué es lo que puede rescatar de lo que vimos la sesión anterior, cómo lo aplicó en esta semana, para así dar cierta continuidad a lo que estamos trabajando. Vamos a imaginar que estamos viendo una serie. Y es como regresar y, oye, ¿en qué capítulo nos quedamos? ¿Qué pasó el último? ¿Te acuerdas qué pasó en el capítulo anterior? Y esto nos permite que el consultante todo el tiempo tenga el control y sepa qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué impacto está teniendo en su vida del día a día, ¿no? Correcto, sí. Parte de esto también es ligar y como no descuidar las herramientas que estamos trabajando de sesiones anteriores para que estas sean acumulativas, ¿no? Para que estas puedan implementarse en diferentes tipos de situaciones que a los pacientes se les presenten cada semana y que sepan que estas herramientas, no porque ya las hayamos visto, se quedan así ahí, es, ¿no? Se vuelven a implementar y son muy recurrentes y cada una de estas puede ser utilizados para resolución de problemas. Sí. Es lo importante. Tú lo rescataste de manera, yo creo, magistral, el decir, no como ya hicimos una reestructuración quiere decir que esta no nos sirve o que ya jamás lo vamos a volver a ocupar. Que fue exclusiva para esa situación. Sí. O sea, Dice, oye, recuerdo que en la sesión pasada hicimos esto y yo pasé de tener, no sé, esta creencia a esta. Y esto nos permite que él conozca cuál fue el proceso y que sepa por qué esto nos funcionó. Así es. Muy bien. Una vez que hicimos el puente con la sesión anterior, diríamos que sigue el hecho de, bueno, aquí voy a hacer también un paréntesis, porque según la estructura, esta parte es como un comodín. Puede estar aquí o puede estar después del desarrollo de la sesión. ¿Sale? Estoy hablando acerca de la revisión de la tarea. Algo que caracteriza mucho al modelo cognitivo-conductual es que nosotros asignamos muchas tareas. Correcto. Ojo, estas tareas no son como en la escuela de, a ver, tienen que leer tantos libros y quieren un ensayo para el día de mañana, no. Nosotros diseñamos tareas que están acordes a cuál es lo que va requiriendo el consultante y también en el nivel en el que él lo pueda realizar. Así es. Aquí viene algo importante porque si nosotros no tenemos este tacto, pudiéramos dejar tareas que están fuera del alcance del consultante, tomando en cuenta, por ejemplo, su nivel de energía. Si no está como, no se baña, no quiere comer, todo el tiempo está muy cansado y yo le pongo que, no sé, se vaya 3 días al gimnasio, es algo que no va a ser realizable. Correcto, sí. Y eso no solo no nos va a hacer productivos, sino que también va a entorpecer un poquito el proceso porque nos va a frustrar a nuestro consultante, ¿no? Así como, si no soy capaz de hacer esto, ¿cómo lo voy a seguir
avanzando. vengo porque no puedo hacer las cosas y tú me das toda la torre que no las puedo hacer. Correcto, sí. ¿Por qué decimos que justamente como este ítem es muy flexible? Porque puede, como bien lo comentaste, ¿no? Revisarse antes, durante la intervención o incluso un poquito después. Depende mucho de la función que esté cumpliendo la revisión de tarea en tu sesión, ¿no? Por ejemplo, hace rato comentábamos el psicólogo Carlos y yo que él suele revisar la tarea casi al inicio de... Sí, así en este orden. Ajá, correcto. Después del puente. Y yo sí tiendo a moverlo un poquito porque mi revisión de tarea a lo mejor va en función de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? A lo mejor rescato mucho el resultado de la tarea, más bien como la experiencia en la ejecución para ver en dónde ajustamos y cosas así. Por eso se mueve, depende mucho del terapeuta, de la dinámica de la sesión, también de cómo se sienta cómodo el consultante. No sé, tiene como muchos factores que hay que analizar para ver en dónde realizas este paso. Sí, no, y es como es flexible, tú lo puedes poner donde sea de acuerdo precisamente a la función que requiera. Correcto. Después de que revisamos las tareas, o teniendo este ítem como un comodín, se viene al establecimiento de la agenda. Es como diseñar un plan de qué es lo que se va a trabajar en esa sesión. Esta parte me encanta. Esta parte es la parte fuerte de la TCC y que más o menos nos ocupa como unos 30 minutos. Más o menos llevamos como 30 minutos en esta parte de la sesión, porque es cuando nosotros, no, estoy diciendo cosas que no son ciertas. Estamos en el establecimiento de la agenda, y en este punto vamos a nosotros, en colaboración con el consultante, determinar qué es lo que vamos a hacer en esta sesión. Correcto, sí, esta es una parte que a mí me gusta mucho porque creo que los pacientes ahí hacen la diferencia en que su sesión está siendo productiva. Pongo un ejemplo, ¿no? He tenido muchos pacientes que llegan de enfoques que son un poquito más introspectivos, como que enfocan básicamente como el proceso de cambio en la introspección y el autoanálisis, y me dicen es que, o sea, yo ya sé dónde surge el problema, sé más o menos cómo funciona o de dónde viene, pero no sé cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, cuando se empieza a establecer una agenda siguiendo los objetivos, es decir, de inicio me comentaste que teníamos esto y esto y esto por trabajar. De esto, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que consideras que sería más urgente el día de hoy para que lo podamos platicar? Y es entonces donde los pacientes comienzan a darse cuenta de la efectividad y la resolutividad, no sé si lo dije bien, pero el que somos muy resolutivos al momento de tratar los objetivos, ¿no? Y esto es muy valioso, es algo que me gusta mucho hacer, que los consultantes creo que también aprecian de este enfoque. Y es que esto nos permite, por ejemplo, seguir el mismo proceso. Como tenemos un plan de tratamiento, sabemos que, no sé, en la sesión 7 u 8, de acuerdo a como variables que más o menos buscamos que se vayan controlando, tendríamos que hacer una intervención. Y entonces, cuando tú le presentas como las opciones al consultante, le puedes decir, mira, de acuerdo a lo que venimos trabajando, continúa esto. Pero cuando nosotros hacemos la revisión del estado de ánimo, puede surgir que, ¿sabes qué? En esta semana me cortó mi pareja y es algo que estaba fuera de sesión, que no estaba planeado, ¿sí? Ese es como algo que se tiene que atender, como apagar el fuego. Entonces yo le puedo preguntar a mi consultante, oye, tenemos esto, pero también esta situación creo que generó o está moviendo el estado de ánimo. ¿Dirías que es algo que pudiéramos trabajar en esta sesión? Y el consultante te puede decir, no, ¿sabes qué? Esto creo que lo puedo yo manejar y seguimos como veníamos. O te puede decir, ¿sabes qué? Sí, por favor, urge. Y entonces, por eso es que se establece la agenda, no es por otra cosa. Sí, claro. Y creo que, insisto, es algo que aporta muchísimo y sobre todo le da mucho sentido a la sesión que estamos trabajando. Ahora, para esta parte de la sesión, nosotros ya tuvimos que haber identificado bien hacia dónde va. Y entonces nos brincamos a lo que es el desarrollo de la sesión, que es la tontería que estaba diciendo hace un ratito, que estaba mal dicha. Y en esta sí, es como la parte fuerte de la TCC. Esto sí es la parte que nos lleva mucha talacha, que tendría que tener mucha atención de nuestra parte para poder identificar cómo vamos a desarrollar una técnica y que el tiempo nos alcance, por ejemplo, porque aquí disponemos más o menos como de 30 minutos. Ajá, correcto. Aquí sí, digamos que el tiempo no es limitado, porque en realidad el tiempo se ajusta bastante bien a la explicación y a la aplicación del modelado de una técnica, ¿no? Por ejemplo, en sesión.
Y sobre todo esta parte es la más importante porque es aquí donde aplicamos y resolvemos el ítem que nos toca ver el día de hoy, ¿no? Aquí ya es la parte muy práctica y la parte sobre todo que le va a aportar al paciente esa semana. Hace ratito veíamos como parte de nuestra documentación, ¿no? Que eran algunas preguntas que teníamos que hacer. ¿Cómo puedo ayudar a mi paciente a que esta semana sea mejor, o a que sea más llevadera? ¿Qué herramientas necesita mi paciente para que esta semana pueda avanzar un poco en su proceso, ¿no? Estas preguntas son las que tratamos de resolver en Así es. En esta parte. Y gran parte de esto funciona gracias a la pericia que tiene el terapeuta para poder decir, ok, estamos trabajando en esta parte de la sesión con este tipo de problema en específico, y nosotros pues tenemos como una enciclopedia de técnicas de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, para eso funciona, no sé, activación, para eso funciona exposición, para esto funciona reestructuración. Y entonces nosotros tenemos, y esto por lo que nos evalúan, nosotros tenemos que tener esta pericia para poder decir, esto es lo que requiere el paciente en esta sesión y lo vamos a aplicar de esta manera. Así es, sí. Me daba risa que nos decía en la maestría, ¿no? Creo que fue el maestro Loria que nos decía, a ver, para quien tiene tecnitis, este manual y este libro y este tal les puede dar como muchas técnicas, ¿no? Sí es importante conocerlas, sí es importante tenerlas a la vista, pero más importante aún es saber identificar con base en tu conceptualización qué estás utilizando, e insisto, preguntas guía como esto le va a ayudar a mi paciente a que esta semana pueda dar solución a esto que me trae el día de hoy, a esto que está haciendo escenario. Sí, porque si le ponemos también como objetivos a largo plazo de que en un año te vas a sentir bien, como el consultante podría abandonar, creo que esa es gran parte de la explicación de por qué muchos modelos terapéuticos no funcionan tanto, porque el consultante no sabe por qué está pasando o por qué no está yendo bien y como qué tiempo lo va a lograr, ¿no? De aquí, ojo, sí, que quiero ser muy puntual, que hay técnicas o hay estrategias que son como que dependen mucho del aprendizaje de nuestro paciente, ¿no? Porque, o sea, vamos a empezar a ensayar o a comenzar a llevar esta técnica fuera de consultorio, pero entre más se practique, mejor te va a ir y más fácil, más fluido, ¿no? Como que va a ser el asunto más automático, va a ser. No quiere decir que todas la aplicamos hoy a la siguiente semana ya me está resolviendo, no, es como un proceso acumulativo y paulatino. Así es, justo ayer me pasó en sesión que llegamos porque digo, fue colaborativo y llegamos como a una conclusión y el consultante decía, ok, ahora me hace mucho sentido. Dice, es tan sencillo y no lo vi. Y le digo, es que si esto lo hubiéramos trabajado en la primera sesión sin todo el proceso que llevábamos antes, esto no tendría sentido nunca para ti. Entonces tuvimos que llevar este proceso, tú fuiste conociendo poco a poco cómo funcionaban y después llegas a esta conclusión que te parece muy sencilla, pero nos costó un tanto de trabajo. Es producto de todo el proceso que hemos estado llevando, ¿no? Por eso es que la terapia cognitivo-conductual está basada en el constructivismo, ¿no? Porque vamos apilando como si fueran pequeños bloques. No podemos decir, ay, ahora veo el castillo cuando apenas empezamos a poner 1, 2, 3 bloques, ¿no? Apenas llevamos un muro, vamos a darle tiempo. Así es. Ahora, aquí, bueno, ya no le voy a dar tanto porque creo que sí se logró alcanzar el objetivo de explicar qué es el desarrollo de la sesión. Y entonces, cuando nosotros estamos terminando la intervención, que se supone que esta intervención debería terminar en una reducción del malestar o como una conclusión o una flexibilidad psicológica, que es lo que se busca durante cada sesión. Cuando nosotros terminamos viene el siguiente ítem, que es la asignación de nuevas tareas. Y entonces cuando yo descubrí que hicimos una reestructuración, por ejemplo, cognitiva, mi tarea puede ser en generar un monitoreo de cómo este pensamiento se presenta a lo largo de la semana y si está activando el mismo nivel de emoción que activó en el momento de la sesión o si está disminuyendo. Eso es una tarea. Así es, sí. Las tareas principalmente van muy relacionadas a lo que estamos trabajando en ese momento y sobre todo la aplicación de lo que vimos en esa sesión fuera del consultorio, ¿no? Que mi paciente pueda llevar eso que aprendimos hoy o eso que a lo mejor ajustamos un poquito hoy, afinamos el día de hoy para ver cómo funciona en su día a día, cómo puede aplicarlo y si algo ocurre, si algo no se le facilita, nos trae la próxima sesión el resultado y podemos evaluar si ya quedó, si podemos hacer algo más, si necesitamos a lo mejor otro tipo de técnica porque esta no fue la adecuada o no fue la más funcional. Entonces sí, para eso dejamos esas tareas. Ok, aquí nosotros tenemos que
ser muy vivos para asignar una tarea que sea acorde a, como lo comentaba hace un rato, que el consultante la pueda realizar, pero también aquí revisamos cuáles podrían ser los inconvenientes que pudiéramos alcanzar para que esa tarea se lleve a cabo. Es como, ¿qué dirías que se podría atravesar en esta semana como para que esa tarea no se realice? Así es. Y aquí el consultante te puede decir, ¿sabes qué? Es que esta semana no voy a tener mucho tiempo por esto y esto y esto, y entonces tenemos que adaptarnos y adecuar algo que sea acorde a lo que necesita el consultante, pero es importante que la tarea se realice. Sí, claro. Aquí hay que aclarar algo bien importante. ¿Qué es lo que aumenta la probabilidad de que un consultante haga las tareas? Que las revises. Sí. Actualmente el hecho de estar revisando, el punto de revisión de tareas es bien importante, justamente porque si el consultante sabe que le vas a preguntar acerca de cómo le fue en su tarea y cómo podemos aplicarlo y demás, es más probable que sí te la traiga como hecha, o sea, que sí se haya llevado a cabo, a que sí lo dejas al aire, ¿no? O sea, te sacas la revisión de tarea y nunca lo haces. Cosas que yo les pregunto a mis consultantes para valorar la importancia de la tarea y la probabilidad de que se realice es ¿qué tan importante crees que esta tarea sea para este caso? ¿No? O sea, ¿qué tan productivo crees o qué crees que te vaya a aportar al problema que estamos tratando? Del 1 al 10, ¿qué tan probable crees que se realice? No, pues que un 5, ¿ok? Que hace que este 5 sea un 5 y no un 10 o un 4, ¿no? ¿Cómo puede ser la más llevadera para ti? Preguntas como estas nos ayudan a calibrar la efectividad de la tarea y la probabilidad de que ésta se cumpla. En ese espacio me voy a permitir mezclar un poquito algo de la terapia conductual, en la cual nosotros a la hora de dejar la tarea buscamos que el consultante entienda cuál es la importancia, pero que lo vea en cuanto a cómo se va a sentir cuando la realice. Correcto. Busco en decirle que cuando ella lo haga, ¿cómo te vas a sentir? Yo creo que una vez que lo realice voy a, sentir que tengo el control de la situación. Y entonces cuando esto viene a nosotros, o sea, es como buscamos que él tenga esta respuesta para después nosotros reforzarla y decir, ok, el hecho de que tú lo hagas te va a empoderar, te va a hacer sentirte en control. Y esto aumenta la probabilidad de que esta tarea se realice en la sesión. Y esto que acabas de comentar es bien importante porque a veces las tareas que se quedan en sesión no son lo más placentero para el paciente, ¿no? Es decir, a veces tienen su cierto grado de complejidad al momento de salir del consultorio y aplicarlo en el día a día, en casita y fuera, ¿no? Entonces, el hecho de que sea reforzado de manera natural y por tu terapeuta en sesión hace más probable que, aunque esto sea incómodo, aunque esto sea como un poquito ahí de rush al momento de aplicarlo, entonces yo sepa que valga la pena que esto se lleve a cabo. Sí, tú lo mencionaste bien porque pareciera que una tarea es como muy amigable y muchas veces, por ejemplo, si habláramos en alguna etiqueta clínica de alguien que tiene como ansiedad social y la tarea es que salga y que se exponga un poquito, si no tenemos el adecuado cuidado y el control de algunas variables, que ojo, no podríamos exponer a alguien como a las primeras sesiones, es un proceso, pero si no lo tenemos puede generar la acción o la reacción opuesta. Así es, sí, una incomodidad bastante importante y la resistencia del paciente de ir y hacer aquello que, aunque sabes que en algún punto va a ser benéfico para él, pero pues no va a ser realizado. Por eso es importante acordarlo y de manera gradual para que él lo vaya llevando y que vaya ganando confianza conforme lo va haciendo. Y es importante revisar la tarea, porque todos yo creo que tenemos como un recuerdo de algún maestro en nuestra escuela que dejaba tareas y nunca las revisaba y después nada, pero ¿para qué las hago? Sí. Importante, y eso es como para el terapeuta. Ahora, vamos ya cerrando, vamos en el punto número 6 y de aquí empezamos como el cierre de sesión y aquí nos vamos a centrar en generar resumen. Ahora, esto es importante porque no nos los dicen cuando nos enseñan la estructura de la sesión, pero cuando estás en supervisión, el supervisor nos ha dicho que el resumen se tiene que ir realizando por cada etapa en la que tú haces. Control del estado de ánimo, un resumen. Puente con la sesión anterior, un resumen. Agenda, un resumen. O sea, todo el tiempo tenemos que ir haciendo resumen porque esto, a nosotros como terapeutas, nos da la oportunidad de compartirle al consultante
que yo estoy entendiendo lo que él está diciendo y que él también pueda como amarrar estos puntos y ver qué es lo que estamos realizando. Sí, nos aseguramos uno y otro que estamos entendiendo correctamente lo que el otro quiere decir. Es como una pequeña retroalimentación que hacemos constantemente para vigilar que la terapia esté tomando un rumbo adecuado y que las dos personas estén en el mismo canal, ¿no? O sea, te estoy entendiendo bien, entiendo que lo que me estás diciendo es esto, yo le regreso al paciente. Ok, ¿me puedes explicar en tus propias palabras qué es lo que entendiste o qué es lo que puedes concluir de esto que acabo de decir? Y entonces el paciente me regresa en sus propias palabras. Y así los dos estamos match, ¿no? En el mismo canal. Sí, si tuviéramos que poner como una estructura más o menos como, bueno, de hecho, antes de esto, de inicio los resúmenes los realiza el terapeuta. Conforme vamos avanzando, los podemos ir alternando. Oye, ¿podrías decirme, sí, con tus palabras, qué fue lo que pasó en esta sesión? Y él te dice, no, pues mira, es que yo traía una creencia muy fuerte acerca de que si yo hago esto es que soy una mala persona. Después de esto, pues pusimos en perspectiva, generamos evidencia a favor y en contra, y entonces pasé de creer esto a creer el otro, ¿ok? Y esto hace que el consultante refuerce el trabajo que se realizó y que sepa en qué parte él está siendo como el que lleva el control de lo que está sucediendo. Sí, claro, y también nos hacen como, por así decirlo, quedarse con una reflexión importante para tener en mente esa semana mientras realiza su tarea, ¿no? Realizamos esta tarea con un objetivo y en base a lo que pudo rescatar de esa sesión, también nos sirve mucho para ver hasta dónde el consultante comprendió o hasta dónde quedó con esta persona la información que se brindó en sesión. Entonces, cuando ya hicimos este resumen, se supone que ya son muy pocos minutos, porque es como nada más el repaso de lo que se realizó, se genera una retroalimentación, y en esta retroalimentación nosotros buscamos conocer cuál fue la experiencia del consultante. Ojo, el resumen tiene que ver con qué fue lo que hicimos. Vaya, todos hicimos en algún momento un resumen, te daban una hoja y tienes que subrayar lo más importante. Ese es el resumen. El consultante tiene que entender en esencia cuál fue lo que hicimos, y la retro tiene que ver en cuanto a cómo el terapeuta le pregunta al consultante qué tal se sintió en la sesión. ¿Sintió que fue relevante? ¿Se sintió cómodo? ¿Hay algo que se debería mejorar? Ahora, esto es fundamental porque en muchas sesiones, más de los modelos tradicionales, es como, ya se acabó tu hora, nos vemos en la siguiente, punto, ¿sale? Sí. Y entonces, pues tú te quedas que, ok, ya me voy. Sí. Y en este modelo te permite preguntarle al consultante, oye, ¿dirías que hay algo que tuviéramos que modificar? Y a mí me ha pasado, y el que esté libre de culpas que tire la primera piedra, a mí me ha pasado que el consultante me dice, ¿sabes qué? Tengo algo con la puntualidad y este día empezamos 2 minutos tarde. Y entonces, importante es que el terapeuta tome con bien esto que viene del consultante, porque esto habla de que hay una buena relación. Hay confianza. Sí. Y entonces digo, ok, vamos a trabajar con esto. Entonces buscamos estrategias para que ni un minuto empezamos, porque el consultante tiene este malestar y tuvo la confianza de comunicar. Así es. O de si tiene algo que ver con su tratamiento y a propósito llegas a un cafecito, ¿no? Eso como que ya son variables que se pueden controlar, así es. Sí, justamente rescataste dos cosas muy importantes. Personalmente me ha pasado, y sobre todo un usuario me lo comentó así tal cual, es que sabes que luego mis terapeutas se acababa la hora y me decían, sí, like, en visto, y vámonos, ¿no? Nos vemos en la próxima. Y es algo que le gustaba mucho que hiciéramos, ¿no? O sea, siento que me preguntas en cada paso qué tan cómoda me voy sintiendo, si algo quiero cambiar y demás. Entonces es algo que le agrada mucho. Fuera de las sesiones que estamos llevando y de la relación terapéutica, es algo que resulta positivo de la terapia cognitivo-conductual. Y otra cosa que sí va a rescatar mucho es que la experiencia en sesión sí hay que distinguirla. No todos las retroalimentaciones finales son como positivas, así como de, ay, muchas gracias, sí, esto me aporta y me ayuda, me siento cómoda y claro que voy a hacer la tarea, ¿no? Frecuentemente los consultantes se muestran al final, ¿no? Así como, o sea, la sesión estuvo bien, me gustó cómo lo llevamos, me quedo un poquito intranquilo porque pues esto que estamos hablando es un tema complejo, es algo que me toca, ¿no? Entonces, pues vaya,
se van como con esta sensación un poquito displacentera. Hay que reconciliarnos con eso, hay que reconciliarnos también con la retroalimentación que nos lleguen a dar nuestros consultantes, ¿no? De tal vez me gustaría más esto, podemos cambiar esto, y hay que verlo más bien como una oportunidad de mejorar y sobre todo de ser más eficientes y más eficaces a la hora de tratar con nuestros consultantes. Siempre hay una oportunidad de mejorar, y que mejor, valga la redundancia, que escuchar a quien está colaborando conmigo en este proceso. Sí, porque puede haber un consultante que diga, ¿sabes qué? Siento que no me dejas hablar, o sea, siento que tú tomas el micrófono y tú me explicas mucho, pero a veces siento que como que no me entiendes. Y entonces imagínate escuchar esto, obviamente sí pegaría, claro. Pero si tenemos el tacto como terapeutas y obviamente la humildad como para saber que esto viene en mejora de la sesión, ok, vamos a trabajar en ello para que te sientas mejor. Y obviamente esto es mi dicción. Esto es como una encuesta de satisfacción de las que te hacen en las empresas. En los bancos, ¿no? Del 1 al 5, ¿qué tanto dirías que esto fue, te ayudó? ¿Qué tan rápido fue? ¿Lo recomendarías? Así es más o menos, pero obviamente algo que podamos preguntar y que debe tener sentido la manera en la que te lo dicen, con el lenguaje corporal, con el tono de la voz, como para que no, sí, estuvo padrísima tu sesión, ¿no? Ya me voy. Sí, correcto. A esta de la humildad como terapeuta, yo añadiría 2 palabras como que a mí se me hacen muy esenciales cuando existe este tipo de retroalimentación. Número 1, la apertura que el terapeuta tiene que tener a esta retroalimentación, ¿no? Tiene que estar dispuesto a escuchar lo que el paciente tiene que decir. Y número 2, la curiosidad genuina. O sea, si retomo mucho tu ejemplo, ¿no? Si en este momento mi paciente me está diciendo que no se sintió escuchado, a mí me interesa saber cómo sí se sentiría escuchado, ¿no? Cómo sí podemos hacer para que nuestro paciente pueda sentirse más cómodo, cómo sí podemos mejorar nuestras técnicas, no sé, lo que tengamos que mejorar para que nuestro paciente se sienta mejor, se sienta más cómodo y sienta que esto está funcionando realmente. Venga, yo no tengo nada más que agregar. Pues ya ahora sí que realizando un breve resumen, esta es la estructura que nosotros manejamos en terapia cognitivo-conductual. Nada más los voy a enumerar. El primer punto es el monitoreo del estado de ánimo. El segundo punto es el puente con la sesión anterior. El tercer punto, y recordemos que este puede ser un comodín, es la revisión de tarea. Después hace un establecimiento de la agenda. Posterior a ello tenemos el desarrollo de la sesión, que es la parte fuerte, que nos lleva como los 30 minutos. Después de ello se asignan nuevas tareas en consecuencia de lo que se trabajó en sesión. Después de ello se realiza un resumen general de lo que se trabajó, y para finalizar terminamos con una retro en donde pues, nos importa conocer cuál fue la experiencia del consultante. Correctísimo. Eso sería como un muy buen resumen, un muy buen pues para finalizar, ser muy puntuales, que compone esta estructura. Muchas gracias. No, y entender que esto es una embarradita, o sea, realmente le estamos compartiendo el resumen del resumen del resumen, porque para cada área de este proceso pudiéramos tener como muchas particularidades o cosas a tomar en consideración para poder establecer una muy buena práctica en TCC. Así es, correctísimo. Pues con esto creo que podemos concluir el episodio del día de hoy. ¿Dirías que se alcanzó el objetivo? Yo digo que sí, o sea, como que fuimos muy claros, muy al punto, y cualquier cosa que quisiéramos como andar más a profundidad, tienen nuestros contactos, nuestras redes sociales, y ahí estamos. Ok, ya estamos trabajando en la creación del grupo de estudio, no se desesperen. Vamos con calma. Sí, y pues ya nada más, muchísimas gracias, y recuerden seguirnos en las redes sociales, y nos vemos la siguiente semana. Bye.